Estimados estudiantes, bienvenidos a esta sesión virtual del programa de tutorías de la Universidad de Chile. En esta sesión abordaremos el tema de celdas unitarias en redes cristalinas. Para esto, los indicadores de desempeño fijados en esta sesión son: ilustrar gráficamente los tres tipos de celdas unitarias cúbicas, simple, centrada en el cuerpo y centrada en las caras, con el fin de reconocer la ocupación de cada átomo en la celda. Es decir, que ustedes sean capaces de dibujar los tres tipos de celdas. Además, vamos a comparar los tres tipos de celdas unitarias cúbicas de una red cristalina, aplicando los criterios de número de coordinación y el número de átomos que componen a cada celda, con el fin de identificar la diferencia entre ellas. Conociendo esto, es que podremos seguir desarrollando entonces ejercicios de las tutorías de forma presencial. Nuestra sesión entonces está estructurada de la siguiente forma. Primero definiremos qué es una celda unitaria en una red cristalina y número de coordinación. Luego presentaremos los tres tipos de celdas unitarias cúbicas: la simple, centrada en el cuerpo y centrada en las caras. Veremos una actividad práctica de cómo ilustrar una celda unitaria cúbica y les daré una actividad individual donde ustedes deberán hacer una pequeña tarea y después la revisaremos en la tutoría. La idea central entonces que abordaremos es el concepto de celdas unitarias, pero debemos entender en qué contexto surge esto. En este esquema vemos que los sólidos se dividen en dos categorías: cristalinos y amorfos. Un ejemplo de sólido cristalino es el hielo. ¿Pero qué significa que sea un sólido cristalino? Significa que posee un ordenamiento estricto y regular, es decir, sus átomos, moléculas o iones ocupan posiciones específicas. Como consecuencia de esta distribución particular en el sólido cristalino, las fuerzas netas de atracción intermolecular son máximas. Y estas fuerzas pueden ser, por ejemplo, de tipo iónicas. Por su contraparte, los sólidos amorfos, como el vidrio, no presentan este ordenamiento definido o repetido. Y acá surge entonces el concepto clave de nuestra sesión, el de celda unitaria, que se define como la unidad estructural básica de repetición en un sólido cristalino. Acá, en la primera figura, vemos de forma gráfica cómo es esta unidad básica que se repite en una red cristalina. Pueden pensarlo como bloques o ladrillos de construcción idénticos que constituyen el sólido cristalino. Entonces, acá está la celda unitaria y esta se repite a lo largo del sólido cristalino que se ve acá. En las figuras pequeñas de acá abajo se muestran los 7 tipos de celdas unitarias, que son presentadas acá solo para que sepan que existen varios tipos y que difieren en la geometría que tienen, porque nosotros nos centraremos en la celda unitaria cúbica simple. Antes de continuar con la descripción de las celdas unitarias cúbicas, es importante que recordemos lo siguiente. Como se mencionó, los átomos, al ocupar posiciones específicas dentro de la red cristalina, van a interactuar con un número constante de átomos, dando lugar al número de coordinación, que no es otra cosa que el número de átomos o iones que rodean a un átomo o ion dentro de una red cristalina. Su magnitud también refleja qué tan compactas están empacadas las esferas. Cuanto mayor es el número de coordinación, más juntas están. Ahora, pueden verlo también que cuando vemos el número de coordinación es contar el número de átomos o iones que están tocando directamente a un átomo dentro de la red cristalina. Es importante tener esto en mente porque cuando representemos gráficamente las celdas unitarias cúbicas vamos a identificar el número de coordinación en cada caso. Otro concepto importante es la ocupación de un átomo dentro de la celda unitaria. Cuando uno define una celda
unitaria, tienen que tener en cuenta que los átomos que van a estar en el interior de esta celda o definidos dentro de esta celda unitaria no son átomos completos, sino que son átomos que están siendo compartidos por más de una celda unitaria. Por ejemplo, en este caso de la figura A, vemos que los átomos que están ubicados en los vértices están compartidos por 8 celdas unitarias. Si contamos, acá tenemos 1, 2, 3, 4 celdas unitarias, más las 4 de abajo son 8. Por lo tanto, en cada celda unitaria hay un octavo de átomos pertenecientes a esa celda unitaria. Ahora, cuando hablamos de átomos que están situados en las aristas, vemos que están siendo compartidos por 4 celdas unitarias. Por lo tanto, hay un cuarto de cada átomo en cada celda unitaria. Y cuando estamos hablando de átomos centrados en las caras, en una celda cúbica, es que este está siendo compartido por 2 celdas unitarias. Por lo tanto, hay un medio de cada átomo en cada celda unitaria. Aquí entonces les muestro los 3 tipos de celdas unitarias cúbicas: la celda cúbica simple, la celda cúbica centrada en el cuerpo y la celda cúbica centrada en las caras. Es importante que noten que no tienen el mismo número de átomos cada una, y que su nombre se debe básicamente a la característica que más los distingue. Por ejemplo, la centrada en el cuerpo es porque tienen un átomo completo en la celda unitaria encierra un átomo completo. Y la celda cúbica centrada en las caras es porque en cada cara de este cubo hay medio átomo, como vimos en la diapositiva anterior. Acá hay una forma bien gráfica de cómo calcular el número de átomos por cada celda unitaria cúbica. En la celda cúbica simple tenemos un átomo en cada vértice, pero como les dije anteriormente, cada vértice está compartido por 8 celdas unitarias, por lo tanto es un octavo de átomo. Entonces, si nosotros multiplicamos 8 por un octavo, porque son 8 vértices los que tenemos en un cubo, nos da un átomo por celda unitaria como total. Para la cúbica centrada en el cuerpo, tenemos 2 átomos por celda unitaria, puesto que tenemos un octavo de átomo en cada vértice, por lo tanto 8 por un octavo, más el átomo que está completamente dentro de esta celda unitaria. Ahí nos dan 2 átomos. En la cúbica centrada en el cuerpo tenemos 4 átomos por celda unitaria, ya que nuevamente tenemos los 8 átomos, las 8 vértices con un octavo de átomo, más las 6 caras del cubo por un medio, porque recuerden que en cada cara hay un medio de átomo. Vamos a pasar entonces a la actividad práctica, y que este es el punto más crítico para entender este concepto de celdas unitarias, y es identificar el número de coordinación de cada una de estas celdas unitarias cúbicas. Acá hay algunas indicaciones o orientaciones que les pueden ser útiles para que hagamos esta actividad. Primero es dibujar gráficamente una celda cúbica, identificando la ubicación de los átomos. ¿Ya? Luego, seleccionar un átomo y marcarlo con un color distintivo. Y a este átomo es el que nosotros vamos a contar cuántos átomos está en contacto o viendo directamente para determinar el número de coordinación. Luego vamos a enumerar los átomos que estén en contacto directo, como les dije, con este átomo seleccionado. Y hay que visualizar la celda unitaria en su contexto, es decir, en una celda cristalina. Por lo tanto, para obtener el número de coordinación es necesario dibujar las celdas aledañas o vecinas y contabilizar aquellos átomos que estén coordinados con el átomo que se ha seleccionado. Aquí tenemos un ejemplo
tenemos nuestra unidad básica, que sería la celda unitaria cúbica simple. Recuerden que tiene un octavo de átomo en cada vértice. Y en este caso, acá yo marqué con rojo el átomo al cual nosotros le vamos a contar los átomos con los cuales está en contacto, y por lo tanto así determinar el número de coordinación. Acá entonces el número de coordinación sería igual a 6. Como les dije, además hay que ver a la celda cúbica dentro de su contexto. Por lo tanto, la celda unitaria está acá y tuvimos que dibujar 1, 2, 3 más para poder notar cuántos átomos estaban realmente coordinados. Por lo tanto, la actividad práctica que ustedes tienen que realizar es rellenar esta tabla, que es muy sencilla. Les voy a subir un Word a uCursos con esta tabla, la cual ustedes pueden imprimir y llevarla a la tutoría el día lunes. Y las personas que estén en regiones me la pueden enviar al mail o subiéndola a uCursos. Entonces, en primer lugar, van a dibujar un gráfico, de las celdas unitarias de cada una. De la celda unitaria cúbica simple, de la celda unitaria cúbica centrada en el cuerpo y la celda unitaria cúbica centrada en las caras. Es decir, de una celda. Luego van a identificar el número de átomos que la componen, como lo vimos hace un par de diapositivas. Sin embargo, quiero que ustedes lo hagan a mano, porque si se aprenden el número de memoria, pero no lo hacen por sí mismos, no lo van a aprender. No lo van a incorporar de forma que no se les olvide nunca más. Luego, en esta casilla de acá, van a poner el número de coordinación, pero con la representación gráfica de la celda unitaria, numerando todos los átomos coordinados con el uno que escojan. Es decir, el mismo ejemplo que yo les mostré acá con la celda unitaria simple, cúbica simple, ustedes lo tienen que realizar para la celda unitaria cúbica centrada en el cuerpo, celda unitaria cúbica centrada en las caras. Y recuerden que lo más importante acá es darse cuenta que esta celda unitaria está dentro de un contexto, en una red cristalina. Por lo tanto, el átomo que ustedes escojan puede estar coordinado ya sea dentro de la misma celda unitaria, también, así como también con otros átomos de otras celdas unitarias. Y la única forma que ustedes también se puedan dar cuenta de eso es haciendo el dibujo y pensándolo en 3 dimensiones. Nuevamente, uno podría aprenderse de memoria el número de coordinación porque es un número constante. Sin embargo, cuando ustedes lo desarrollen y sean capaces de escribirlo, de identificarlo gráficamente, créanme que no se les va a olvidar nunca más. Y quiero que acá, con sus propias palabras, definan qué significa que una celda unitaria tenga un número de coordinación mayor que otra celda. Es decir, si esta celda tiene 12 como número de coordinación y esta tiene 6, ¿qué implicancia tiene eso a nivel intramolecular entre los átomos? ¿Qué está pasando? Quiero que ustedes reflexionen sobre eso. ¿Ok? Bueno, de esta forma finalizamos esta primera sesión virtual. Les agradezco su tiempo, chicos, y nos vemos en la próxima.